Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos. Terminamos Pesaj y queremos alejarnos en esta ocasión de la actualidad más inmediata. Queremos respirar un poco. Ya saben que a veces en esta semana, en la tertulia desde la radio, de Radio Sefarad, nos gusta tomar un poquito de distancia, respirar, ver lo que está sucediendo desde otras perspectivas y desde otros prismas. En esta ocasión contamos en la tertulia con invitadas muy especiales. ¿Por qué son especiales? Porque hemos hablado en muchas ocasiones de la educación, hablamos mucho de la Shoah en la enseñanza, tanto en la enseñanza española como en la enseñanza en otros países. El problema es que pocas veces nos hemos detenido para hablar con los que son enseñados. Hemos hablado con profesores, hemos hablado con filósofos, hemos hablado con historiadores, con gente que diseña los planes de estudio, pero no hemos hablado con esas personas que son quienes al fin y al cabo, para quienes están diseñados estos planes de estudio y quienes al fin y al cabo son quienes van a tener que diseñar los futuros y que son en estos momentos portadores y garantes de la memoria. Por ello, hoy es una tertulia muy especial, porque no hemos traído ni a filósofos ni a profesores, sino a sus alumnas. En este caso tenemos con nosotros a Julia Sánchez, Celia Viada y Ana Benassar del Liceo Francés, que estáis aquí después de una experiencia muy importante, un viaje, los ya conocidos viajes por la vida. Chicas, es un placer, no sabéis hasta qué punto teneros aquí con nosotros. Gracias. En primer lugar, me gustaría preguntaros, y os voy a preguntar brevemente, de una en una, antes de entrar en el viaje, antes de entrar en lo que ha sido vuestra experiencia, me gustaría saber, bueno, estáis en un sistema educativo francés, donde Francia, al fin y al cabo, es un país que sufrió la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es un país que está muy, digamos, relacionado con esa memoria, algo que no sucede en España necesariamente. Quería saber, vosotras, el viaje por la vida, habéis ido con algunos alumnos, con compañeros, con profesores. ¿Qué sabíais antes? Poco. Bastante poco, sí. Y de hecho, cuando ahora después del viaje hablas con gente que no lo ha hecho, te das cuenta de todo lo que has aprendido en el viaje. Yo me doy cuenta cuando hablo con los demás de lo poco que sabía antes. No tenía ni idea de nada. Acaba de hablar Celia, para nuestros oyentes que no saben quiénes sois. Celia, dices, descubriste ahora, sobre todo has descubierto la ignorancia de antes, ¿no? A raíz de este viaje, es curioso. ¿Vosotras tenéis la misma sensación? Bueno, yo creo que lo sabía un poco más porque llevaba varios años con Madame Magdey, que es la que ha preparado el viaje, y siempre nos ha hablado un poco nos ponía películas, nos hablaba de la Shoah y teníamos un poco más idea, yo creo. Pero, hombre, no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo, ¿no? Claro, es una experiencia distinta. Sí. Decía Julia que habíais visto películas. ¿Qué tipo de películas os ponen, por ejemplo? Testimonios de deportados que nos traía la profesora, o no sé, películas como a lo mejor La vida es bella, que no son películas de ficción, pero te acerca un poco al tema. ¿Y tú, Ana? Hombre, yo a mí antes sabía mucho menos, sabía algo, pero no lo veo igual verlo me impacta mucho más que oírlo. O sea, hay cosas que igual sabía, pero que al verlas te impactan mucho más, o que te enteras mejor, o que te lo imaginas mejor, ¿sabes? Perdón, sí, te estoy interrumpiendo porque decías hay cosas que cuando te las cuentan imaginas. Sí, pero no lo imaginas igual, o sea, no sé, yo es que si no lo hubiera visto no me estaría enterada del todo. Ahora sé cómo era y no sé, lo veo distinto. Lo es distinto. ¿En qué sentido? Es decir, evidentemente es más dura la imaginación o es más dura la realidad. Es más dura la realidad, mucho más dura. Pero muchísimo más dura. Yo hay partes que no pude. O sea, por ejemplo, en el museo de Auschwitz, en la sala que hay un montón de zapatos de niños pequeños y tal, no pude entrar. Celia tampoco. No. Pero no pudimos. Era imposible porque no podíais. Sí. La sensación es curioso porque da la sensación, os estáis emocionando también cuando estáis hablando de esto. Bueno, a mí me emociona, obviamente. ¿Tenéis la sensación de que, o sea, no pudisteis entrar en esa sala donde estaban los zapatos de los niños? No, era una sala que era como un pasillo todo lleno de zapatos a los dos lados y bueno, ya estábamos llorando y ya fue como no entramos, es que ya
nos hundimos. Os hundisteis, pero hubo una preparación previa desde un punto de vista psicológico, es decir, os vais a enfrentar a algo muy duro. A ver, los profesores nos avisaron ya en Madrid meses antes, desde que se empezó a organizar el viaje, que iba a ser duro, pero nos dijeron cada uno va a reaccionar de una forma distinta, algunos en el momento, otros cuando lleguéis a casa, otros tal, y nosotras tres especialmente Estábamos en las el tres momento. magdalenas. O sea, fue Estabais ahí en ese momento que decíais Sí, abrazadas, llorando. ¿Y el resto de los compañeros? Cada uno lo vivió a su manera, yo creo. Hay gente que se emocionó más en el momento de llorar, otra gente pues, no Otra gente se hablaba. quedó chocada, otra... Hay gente que, no sé, cada uno reacciona de una manera diferente, ¿no? Hombre, a todo el mundo le impactó y le impresionó, pero a diferente escala, yo creo también. Evidentemente. ¿Qué es? Da la sensación de que uno hace un viaje así y cambia, ¿no? Sí. Cambia mucho la forma de pensar y la forma de ver las cosas. A mí me ha cambiado. Los valores, Sí. no sé. Valorar la vida o ver... Intentad explicarme esto que Es que estáis no puedo. diciendo. A ver, te das cuenta de, no sé, yo cuando estábamos viendo las cacerolas, todas las cosas que quedan, que no es para nada de todo el tiempo que estuvo en funcionamiento Auschwitz, sino de los últimos meses, te das cuenta de las montañas de cacerolas que había o de las gafas o de lo que sea, y piensas, cada cacerola es una persona, una familia, una vida, y no sé, eso... que no sé, que la brutalidad de todo, de cómo fue todo. A lo mejor más impactante es el pequeño detalle, ¿no? Que ese gran número, Sí. uno oye hablar de, no sé, Sí, mucho más. sí, dice no sé cuántos millones, no Claro, sé, pero es que no aunque te los te lo imaginas, digan. pero luego lo ves y al verlo... Sí, a mí me impactó más eso, cuando vi las cacerolas, es que me acuerdo que estaba con Ana y vimos las cacerolas y dijimos, es que tía, cada cacerola es una vida, es una familia, Claro. la madre, el niño, el hermano, todos, y eso, y las fotos, porque vimos las fotos Había muchas fotos también. Sí. de la gente antes y te das cuenta de toda la gente que se murió, todas las vidas que acabaron ahí por nada. La gente iba con las llaves de casa, veías las llaves por ahí, ¿sabes? La gente. En macrocifras, ¿no? Hablamos de 6 millones de judíos, hablamos de no sé cuántos millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, no sé, 50 o 60, en general 500.000 gitanos, etcétera. Pero ponerle cara es... ¿os parece imprescindible poner cara a esas víctimas? Evidentemente a todas no le vas a poner cara, pero este detalle que estás diciendo, las cacerolas, no es ponerle cara, pero es ponerle una actividad, ¿no? Son como nosotros. Sí. Ellos se levantaban, abrían la casa con la llave, cerraban, cocinaban y estaban en Auschwitz y estaban ahí. ¿Os parece, en qué medida, casi que es pregunta para filosofía, pero bueno, quiero explicar que vosotras estáis estudiando en la sección literaria, con lo cual horas de filosofía no será lo que os falten. ¿Qué sentís, o sea, cuáles sentís que es el punto en el cual, en qué momento pasasteis de lo generalizado a lo particular? En el museo de Auschwitz, yo creo. En el museo. Pero un poco todo en general, porque entre que había gafas, fotos, maletas, había hasta una muñeca de una niña pequeña, que a mí eso es lo que más me impactó del mundo, una muñeca, porque me imaginé a la niña pequeña con su muñequita feliz. Pero, y luego zapatos, cacerolas, a mí me impactó, y los botones, que había de todo, o sea, y cada cosa me impactaba más porque me lo imaginaba más todavía, o sea, imaginaba a la gente preparando la maleta antes de salir de su casa, no sé, me impacta mucho todo. Yo creo que también nos impactó mucho, además a las tres, yo creo más que a nadie en la clase, la conferencia que dio Con Jaime Vidal. un deporte, fue el primer día en París. Y nos contó su experiencia y tal. Vosotros no sé, yo creo que habéis escuchado más testimonios y tal, pero yo creo que fue el que más me impactó. Sí, nos enseñó el tatuaje, Era nos hablaba español. Se acordaba del último día que vio a su padre, de cómo nos lo contó todo y con humor y estupendamente, y nos hizo llorar y a todos. Cuando salís de aquí, cuando marcháis hacia este viaje, cuando emprendéis el viaje, con lo que ahora sabéis que es desconocimiento del pasado, que entonces creíais que sabíais más, ahora veis que sabíais menos. Cuando emprendéis ese viaje, ¿con qué estado de ánimo lo emprendéis? Porque yo entiendo que es muy difícil, es decir, yo hablo ahora desde una posición en la que hablamos de la Shoah, sabemos que la Shoah es lo que es, pero vosotras sois chicas jóvenes, cuando salís de un viaje, salís en grupo, yo me imagino que es difícil
no tener una cierta emoción, un Claro, poco sí. incluso de expectativas, incluso un buen humor, ¿no? Y llevábamos todo el año hablando del viaje, era como ya por fin ha llegado el viaje y, hombre, sabíamos que nos lo íbamos a pasar bien y decíamos, hombre, va a haber momentos duros y tal, pero... Yo creo que éramos conscientes que iba a haber momentos duros, lo hablábamos entre nosotros, lo vamos a pasar mal y lo decíamos, Sí. lo vamos a pasar mal, muy mal y tal. Yo creo que no sabemos hasta qué punto lo íbamos a pasar tan mal. Yo creía que no iba a ser tan, o sea, que no iba a pasar tan mal. Yo creía que le iba a pasar mal, que me iba a impactar, pero no tanto. No tanto. No tanto. Habéis ido cambiando, me imagino, a lo largo del viaje, ¿no? Sí, a sí. medida que, supongo... Pregunto y podéis responder con toda honestidad. ¿Hubo El primer día, por ejemplo, la primera noche llegamos a París, estuvimos hasta tarde hablando y todos juntos y tal, entonces por la mañana, el primer día estábamos todos agotados, era como, qué pereza, por un lado, y luego ya a medida que iba pasando el día ibas viendo cosas, te iba interesando cada vez más, y ya ese fue como el principio que decíamos, bueno, mira, tenemos el hotel por la noche para pasárnoslo bien si queremos, pero por el día estar atentos, escuchar, aprender sobre todo. ¿Y quedan ganas de pasarlo bien después de haber visto esos horrores? No, Para ninguna. No. Llegábamos al hotel todos bastante, aparte de cansados porque caminábamos durante horas, llegábamos todos bastante... Hombre, en París no, bueno, el día Claro, de... empezasteis en París, ¿no? Claro, Digamos, en Cracovia. fue como una gradación, fue a más, de menos a más. El último día ya... Auschwitz-Birkenau, ya ahí... Ya no. Esa noche ya fue como todos hablando de eso. La gente no... Cuando salimos de Auschwitz por la mañana, me acuerdo que, bueno, era la hora de comer y luego seguíamos la visita, nos paramos todos en la puerta del restaurante y estábamos sentados en el suelo y todo el mundo estaba callado, nadie hablaba y todos como... Ha impactado, ¿eh? Ha impactado. Pensativos. Sí. ¿Seguís hablando de ello con los compañeros con los que hicisteis el viaje? Entre nosotras Entre nosotras sí, pero con los y demás. así yo creo nuestro grupo así más de amigas Hombre, y tal, sí, sí. cuando vamos además descubriendo más cosas o acordándonos de cosas del viaje, sí, también. Pero... Pregunto personal, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver de alguna manera, pero estáis terminando ahora los estudios, tendréis 16, 17 años aproximadamente. Se abre un futuro prometedor delante de vosotras. ¿Que tenéis carreras ya por elegir? ¿Sabéis lo que queréis hacer? Yo no. No. Igual historia, no sé. Yo estoy dudando mucho. Nada, no tenemos todavía. Ella sí, psicología. Psicología. Ya lo tiene claro. Bien, no, y tú, me parece, por los gestos que te hacen, también lo tienes un poco Yo estoy claro. entre Ana. diseño gráfico y derecho. Bien. No, os preguntaba esto para saber de qué manera, en vuestra opinión, se puede influir desde los profesionales, ¿no? De qué manera esto, evidentemente, esto que habéis visto es algo que hay que ver o es algo que hay Sí, que, sin duda. es algo que hay que conocer. ¿Creéis que de la manera en la que se os enseña, del modo en el que se os transmite esto, se está haciendo de manera correcta o echáis en falta algo? Aprovechad que no hay profesores aquí para poder reprochar y criticar. Yo más bien he hecho en falta que no se haga lo que se está haciendo en nuestra clase en todas las clases. Claro. Yo creo que con la nuestra vamos servidos y nos han explicado, hemos hecho el viaje, pero yo creo que también nos da un poco de pena que los demás no tengan esa oportunidad, porque con ellos se lo explicas tal, pero no lo han vivido. Claro, damos historia en español, lo damos junto a otra clase y cuando estamos estudiando más o menos otra vez nazismo y tal, y compara así un poco lo que sabemos nuestra clase y lo que sabe la otra y se nota muchísimo. Pero por el viaje, ¿sabes? No tiene nada que ver profesores ni que seamos más listos. El viaje es que nos ha enseñado un montón. Dices lo que sabéis comparado con ello, pero me imagino que habláis a nivel datos, sabréis lo mismo, ¿no? La guerra empezó en 1939, bueno. etcétera. ¿O no? Más bien a nivel, a lo mejor, cuando damos un poco el antisemitismo, el racismo de Hitler, lo vemos de otra manera. Es ¿no? que Cuando ellos saben, sí, hubo 6 millones de muertos. saben los puntos, datos ¿sabes? y ya está. Claro. Bueno, pues chicas, ha sido un placer. Bueno, lamento que sea con este tema, pero os agradezco muchísimo que hayáis venido a contarnos un poco vuestra perspectiva, Muchas que de verdad gracias. creo que a veces no la tenemos demasiado en cuenta. Y bueno, y que es importante saber que esto os ha cambiado, importante saber que esto es algo que se hace, ¿no? Y con el ejemplo esperamos que se siga haciendo más y, como bien decíais, que se haga para las otras clases también, ¿no? Sí. Que se aprenda, sobre todo porque
para que no se repita. Que se habla. Está claro. Hay que verlo para darte cuenta de todo y que no vuelva a pasar. Ana, Celia, Julia, gracias. Señoras, señores, Hag Sameach, con lo que queda de Pesaj. Gracias por estar ahí y hasta otro programa en Radio Sefarad.